La mayor crisis espiritual de nuestra generación no es persecución externa, es enfriamiento interno. No es que la iglesia haya dejado de existir, es que muchos corazones han dejado de deleitarse en la voluntad de Dios. Y ahí comienza todo peligro espiritual. El Salmo 48 declara: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Esa no es una frase religiosa, es una postura de rendición. Y Hebreos 10:7 nos revela que ese salmo se cumple en Cristo mismo cuando dice: Ané, aquí, que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Jesús no vino solo a morir, vino a obedecer perfectamente. Él no vio la voluntad del Padre como carga, sino como deleite. Entonces, la pregunta no es si conocemos los mandamientos, sino si realmente nos agradan. Desde Génesis vemos que la caída comenzó cuando el hombre decidió interpretar por sí mismo lo que era bueno y malo. Dios dio una orden clara, pero la serpiente sembró dudas sobre el carácter divino, y desde entonces, la humanidad lucha contra el gobierno de Dios. En Éxodo 20, el Señor entrega los 10 mandamientos, no para oprimir, sino para revelar su carácter. Romanos 7:12 afirma que la ley es santa, justa y buena. El problema no es la ley, el problema es el corazón humano. Jeremías 17:9 dice que el corazón es engañoso. La ley expone esa condición. Gálatas 3:24 dice que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo, no para reemplazarlo, sino para mostrarnos que lo necesitamos. Cuando Jesús vino, en Mateo 5:17 dijo que no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Él no rebajó el estándar, lo profundizó. No matar ya no es suficiente. La ira ya es juicio. No adulterar no es suficiente. La codicia del corazón ya contamina. ¿Por qué? Porque el reino no es externo, es interno. La transformación no comienza en la conducta, sino en el corazón. Y por eso, Ezequiel 36:26 prometió un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Romanos 8 declara que lo que la ley no pudo hacer, Dios lo hizo enviando a su Hijo y condenando al pecado en la carne. Pero aquí viene la advertencia amorosa. A la apostasía no empieza negando a Cristo públicamente. Empieza cuando el corazón deja de deleitarse en su voluntad. Apocalipsis 2 muestra a una iglesia que trabajaba mucho, pero había dejado su primer amor. El Señor no la destruye, la llama a recordar, a arrepentirse y volver. Ese es el mensaje. Hoy, no es condenación, es regreso. Un Juan 5:3 dice que los mandamientos no son gravosos. Cuando el Espíritu gobierna, la obediencia no es opresión, es libertad. Romanos 12:2 nos llama a no conformarnos a este siglo, sino a ser transformados mediante la renovación del entendimiento. Esa renovación no ocurre sin exposición constante a la palabra. Por eso debemos volver a leer la Biblia diariamente, no como ritual, sino como alimento. Debemos escuchar enseñanza sana, llenar nuestra mente con verdad, congregarnos fielmente, formar cultura del reino en nuestros hogares. No es legalismo, es protección espiritual. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. En Gálatas 5 habla de la lucha entre carne y espíritu. La carne quiere autonomía, el espíritu quiere obediencia. Pero el mismo capítulo termina diciendo que si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Eso implica disciplina diaria, oración constante, dependencia real. No podemos vivir espiritualmente con dieta mundana. Si llenamos nuestra mente de distracción constante, el corazón se enfría. Si llenamos nuestra mente de palabra, el fuego permanece. Jesús dijo en Juan 2:15 de la tarde: si me amáis, guardad mis mandamientos. No es amenaza, es revelación. El amor verdadero produce
obediencia. Y en Juan, las 2:21 de la tarde añade que al que guarda sus mandamientos, Él se manifestará, no como premio legalista, sino como comunión creciente. La obediencia abre espacio para mayo, ere intimidad. Y todo esto tiene un propósito eterno. Apocalipsis 21 nos muestra la nueva Jerusalén, descendiendo como esposa preparada. Cristo viene por una iglesia sin mancha ni arruga. Como dice Efesios 5:27, no por perfección humana, sino por santificación, sostenida por el Espíritu. Apocalipsis 22:20 declara, ciertamente vengo en breve, no es metáfora, es promesa. Hermanos, no estamos llamados a vivir en miedo, sino en preparación. No estamos llamados a condenar al mundo, sino a hacer luz en medio de él. Sanemos la tibieza, volviendo al deleite, por la voluntad de Dios. Sanemos el enfriamiento, volviendo a la Escritura. Sanemos la apatía, volviendo a la oración. Porque cuando el Espíritu y la esposa dicen ven, no es solo una declaración futura, es una postura presente. Que podamos decir como el salmista, en tu ley está en medio de mi corazón. Que podamos amar la voluntad del Padre como Cristo la amó. Y que mientras esperamos su regreso, vivamos en santidad, misericordia y obediencia, no por obligación, sino por amor. Amén.